buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos, los versículos, el capítulo 5, ¿verdad? Los versículos 1 al 5. Sería una introducción y un breve vistazo, ¿verdad? Todo lo que es, como dice el título, resultados de la justificación, que luego va exponiendo en todo este capítulo, ¿verdad? Entonces sería el inicio de lo que Romanos nos habla sobre la justificación. Podemos abrir entonces nuestras Biblias y damos una lectura general. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, como decía, esta es una introducción a lo que es la justificación. La justificación, entonces, nos habla más bien entonces de nuestra salvación en sí. Todo lo que es el libro de Romanos, para hacer un recuento general de todo lo que nosotros vimos en Romanos, inicia entonces con lo que es el pecado de la humanidad. Decía entonces de que la ira de Dios estaba sobre todas las personas que hacían lo malo, ¿verdad? Que detenían con impiedad la justicia de Dios. Eso decía entonces en los primeros capítulos de Romanos, ¿verdad? Entonces Pablo inicia su carta dando una exposición de lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado de la humanidad. Dios abandona entonces a la humanidad en sus delitos, abandona entonces en sus concupiscencias, ¿verdad? En todos los deseos de su corazón, para que ellos continúen haciendo lo malo, ¿verdad? Los deja en libertad para que hagan todo lo que ellos desean. Vemos entonces también que en este pecado y la ira de Dios no solamente los gentiles estaban, sino también los judíos, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, a quienes se le dio la ley, ¿verdad? Estas personas también estaban bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que con solo saber ellos ya eran salvos, ¿verdad? Y no solamente uno tiene que conocer, sino que también tiene que accionar, ¿verdad? Tiene que vivir lo que conoce, ¿verdad? Entonces ellos estaban muy lejos de ser el pueblo santo que Dios requería de ellos. Y recién a la mitad del 3 nosotros vemos que Pablo inicia entonces diciendo de que hay una salvación, que Dios entonces proveyó un medio para que nosotros podamos acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, iniciando con eso, nos dice entonces de que nosotros estamos en guerra con Dios, ¿verdad? Una guerra constante con Dios. Cada persona entonces incrédula que no conoce a Dios, o también judíos, ¿verdad? Que no tiene entonces a Jesucristo como su Señor y Salvador, está en esa guerra constante, 24/7, ¿verdad? Estén o no conscientes de esa guerra, están entonces en contra de Dios. Entonces nosotros vemos eso y inicia por eso el 5:1 diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. La palabra justificados nosotros solemos utilizar cuando cometemos algún delito, cuando cometemos alguna falla. Entonces nosotros somos justificados porque quizás arreglamos esa falla o hicimos algo o alguien nos perdonó, entonces nos justificó, ¿verdad? En este caso, nosotros éramos pecadores que estábamos apartados de Dios, como decía entonces, citando versículos del Antiguo Testamento acá en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Esa era entonces nuestra condición como ser humano delante de Dios. No hay quien busque a Dios. Pero ¿qué es lo que entonces nos dice aquí en Romanos 5? Somos justificados delante de Dios y tenemos paz para con Dios. El resultado de esa justificación delante de Dios entonces es la paz para con Dios. Tenemos una salvación que, como Pablo ya venía diciendo desde el 3, la mitad, ¿verdad? Desde el 3, que nosotros somos salvos por gracia.
No es algo que nosotros hicimos, merecimos, o no es algo que Dios vio y le pareció buena persona, o no sé, hicimos algo para merecer o que nosotros decidimos. No fue así, ¿verdad? Entonces, como dice la introducción de este estudio, entonces una de las tácticas elementales que Satanás usa contra los creyentes es la de hacerle dudar que la salvación es segura para siempre y que es algo real. Entonces, Satanás siempre utiliza eso. Por eso cuando nosotros decimos, ¿verdad? Como presbiterianos, ¿verdad? Nosotros decimos que la salvación no se pierde. Tenemos mucho sustento bíblico que nos enseña que la salvación no se pierde, porque no es algo que nosotros ganamos. En realidad, Cristo fue el que ganó por nosotros esa salvación en la cruz. Y Dios entonces nos llamó, Dios nos justificó, Él entonces nos santificó y Él nos va a glorificar. Entonces es un proceso de salvación que nosotros vamos a ir viendo en este 5 que va desarrollando, ¿verdad? Entonces, digamos que la frase salvo una vez, salvo para siempre, es algo que siempre ha sido controversial entre los cristianos, porque hay una parte del cristianismo, ¿verdad?, que dice que nosotros somos salvos, pero que nosotros tenemos que mantener esa salvación con obras. O sea que si nosotros pecamos o cometemos alguna falla, perdemos esa salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a hacer algo otra vez para recuperar. Quizás ayunar o humillarnos delante de Dios para poder recuperar esa salvación. Pero si nos vamos por esa premisa, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mantener nuestra salvación con buenas obras, entonces va a ser algo muy pesado para nosotros hacer, ¿verdad? Porque si nosotros nos recordamos un poco de lo que en el Evangelio Jesús enseñaba, decía que no solamente el matar era algo que era un acto como el que nosotros conocemos ahora, alguien que le quita la vida a otra persona, sino que el matar también era calumniar a tu hermano o decirle malas palabras a tu hermano. Nos damos cuenta que el estándar de santidad de Dios es mucho más alta de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Lo mismo pasó con el adulterio. Él explica que no solamente es el acto en sí, sino el concebir en nuestro corazón, el desear. La mujer de tu prójimo, el concebir, ver, desear, entonces imaginar cosas, ¿verdad?, indebidas, ya era entonces adulterio. Y para nosotros, en la humanidad, digámosle que si le decimos eso a gente de afuera, va a decir, pero ¿quién va a saber? Lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿quién va a saber? Pero nos damos cuenta que todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están a merced de Dios. Dios conoce todo. Nosotros podemos no decir absolutamente nada, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces nos damos cuenta que la estándar moral de Dios y santidad es mucho más alta de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces no podríamos mantener nuestra salvación por más de que nos esforzáramos. ¿Por qué? Porque el pecado y toda la inmundicia está dentro nuestro. Y Dios nos provee el antídoto contra ese pecado y esa inmundicia, que es el Espíritu Santo, que todos los días nos tiene que ayudar a poder ser mejores, a poder matar la carne y continuar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, si decimos nosotros que somos salvos una vez y somos salvos para siempre, lo que están a favor de la otra premisa, que es de mantener esa salvación con buenas obras y que pueden perderla, entonces siempre suelen hacer la pregunta, entonces si es que es así, podemos hacer lo que nosotros querramos y total, ya tenemos asegurada la salvación, ¿verdad? Es lo mismo que la reflexión que hizo Pablo en el 3:8, Romanos 3:8, y dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Con otras palabras, vamos a hacer lo que queramos. Total, ya somos salvos. Tenemos la salvación asegurada, podemos hacer todo lo que queremos. Pero Pablo entonces en todas las cartas de Romanos, y no solamente en esta carta, sino que en las otras epístolas que él escribe, reitera lo mismo, y también Juan. Aquel que tiene el Espíritu Santo y es esclavo de Cristo, sí o sí va a hacer las cosas del Espíritu.
va a dejarse guiar por el Espíritu, va a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque los actos ya son evidencia de lo que uno tiene por dentro. Si uno entonces sigue deleitándose en el pecado, sigue haciendo cosas malas y no siente remordimiento y piensa, bueno, vamos a hacer lo que queramos y total mi salvación es segura, nunca fue salvo. Nunca entonces recibió la salvación ni la justificación de parte de Dios y está todavía bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Y no está bajo esta paz que dice aquí en Romanos 5:1. Entonces Pablo va diciendo a lo largo de Romanos, aquel que es del Espíritu, hace las cosas del Espíritu, piensa en las cosas de Dios, hace. Se evidencia en lo externo, se tiene que evidenciar lo que hay en lo interno, ¿verdad? Dice en los capítulos 3 y 4 de Romanos, Pablo establece de forma inequívoca que la salvación se da únicamente sobre la base de la gracia que Dios obra a través entonces de la fe del hombre. Pero esta fe, que nosotros solamente aportamos fe, ¿verdad? Y la reconciliación es gratuita, pero esta fe que nosotros tenemos en nosotros no es algo que nosotros producimos, ¿verdad? En nosotros, sino que es prestado otra vez. Dios nos da esa fe otra vez para que nosotros podamos ser salvos. Él, imagínense, decía entonces Juan, nosotros les amamos porque Él nos amó primero. Siempre el primer paso lo hizo Dios, ¿verdad? Él nos amó primero, Él puso en nuestro corazón el quebrantamiento y el arrepentimiento para que nosotros nos podamos acercar a Él. Fuimos formados parte de su familia y se nos dio el Espíritu Santo para que podamos caminar en santidad. Y ese proceso de santidad es un proceso muy largo, en el que nosotros diariamente vamos a tener que combatir con muchos pecados, muchos malos hábitos. Vamos a caer, vamos a equivocarnos, pero vamos a levantarnos otra vez con la ayuda del Espíritu Santo porque siempre nos va a quebrantar. Tiene que ser un progreso continuo hacia la salvación, hacia la santidad. Entonces todo eso produce Dios. Y si Dios entonces nos deja en nuestras manos el sostener esa salvación, quiere decir que Dios no es todopoderoso, que Él no puede hacer o escapa de su poder, Él también sostener toda la salvación que ya nos dio, ¿verdad? Entonces sería minimizarle a Dios, minimizar su obra de gracia, si creemos de esa forma, ¿verdad? Entonces Dios nos da, Dios empieza la salvación y Él la termina, ¿verdad? Él comienza y Él la perfecciona para presentar su iglesia sin mancha y sin pecado, dice. Dice, la fe siempre ha sido la única vía que lleva hacia la salvación. Abraham, entonces el progenitor físico de todos los judíos y su ejemplo supremo de un hombre justo delante de Dios, no alcanzó esta relación mediante sus buenas obras, sino a través de su fe únicamente. En Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces, la frase que yo leí, la fe siempre ha sido la única vía que lleva hacia la salvación. Y vemos eso que fue desde el Antiguo Testamento, porque dice entonces, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Pero ¿en quién tiene que estar depositada esa fe? No puede estar depositada en su pastor, no puede estar depositada en sus buenas obras, en la ley, en su diligencia en cumplir todo lo que le pedía las escrituras que hiciese, ¿verdad? No es algo que pudiese mantener por buenas obras. Entonces tiene que estar depositada esa fe en Jesús, siempre en Jesús, ¿verdad? Dice entonces Pablo, le preguntaría aquí a sus lectores, ¿bajo qué condiciones puede conservar su salvación? Nosotros ya somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y ahí nos dice entonces la respuesta a esa pregunta. ¿Bajo qué condiciones puede conservar su salvación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos conservar esa salvación y somos justificados, ¿verdad?
Significa esto que de ahí en adelante puede vivir como le plazca porque su relación justa con Dios está asegurada por la eternidad. ¿O acaso la salvación se preserva por las buenas obras individuales? Una pregunta entonces para reflexionar. Si nosotros pensamos entonces que por buenas obras podemos sostener todo, entonces estamos equivocados. Pero siempre tenemos que realizar esas buenas obras no desde esa motivación de sostener la salvación, sino que tiene que ser desde lo otro. ¿Por qué? Porque es un resultado de que yo soy salva. Permanezco en Dios y hago obras buenas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en mí. Es un producto nada más de lo que hay en mí, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar seguros en esta fe, podemos estar en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios siempre va a ser fiel. Por más que nosotros le fallamos, quizás Él tiene mucha paciencia para con nosotros, nuestros errores, ¿verdad? Siempre nos proponemos quizás leer más la Biblia, pero siempre hay otras cosas que podemos hacer. No oramos lo suficiente, no leemos lo suficiente, no hacemos lo que deberíamos de hacer muchas veces. Y Dios es fiel para con nosotros, que a pesar de nuestra falencia, Él sigue estando ahí, ¿verdad? Sigue bendiciendo nuestras vidas constantemente y trabajando con mucha paciencia, ¿verdad? Para transformarnos. En segunda de Timoteo 2:3 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En Salmos 36:5 dice, si podemos buscar, a ver qué nos dice sobre la fidelidad de Dios. Salmos 36:5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y en sabiduría, dice. Acá en otras versiones nos dice entonces, David declaró la fidelidad del Señor que alcanza hasta las nubes. Nos demuestra aquí entonces la fidelidad de Dios comparando con su grandeza, ¿verdad? En Hebreos 10:23 nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué podemos estar en paz para con Dios? ¿Por qué podemos entonces confiar en la obra del Señor Jesús y estar seguros que fuimos justificados y estar seguros en esa salvación? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es entonces el que nos dijo que iba a salvar, el que inició esa salvación, el que va a trabajar en ella, ¿verdad? Entonces, debido a nuestra justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? La paz para con Dios queda establecida en el momento en que se deposita la confianza en el Señor Jesús. Ahí nos dice entonces, da una secuencia de pasos. Somos justificados, podemos estar en paz con Dios, porque esa paz con Dios, recuerdan, Pablo siempre y decía entonces que el pecado había una división entre el hombre y el pecado, ¿verdad? Entonces, Dios hace ese puente, o sea que Jesús hace ese puente entre la humanidad caída y el Padre. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Y queda establecida entonces por medio de Dios. La paz de la que Pablo está hablando aquí no es subjetiva, sino es objetiva. Es ambas cosas entonces. Subjetiva vendría a ser algo del sentimiento. Uno siente esa paz con Dios. Y eso nosotros podemos evidenciar en los cristianos y con lo que es incrédulo y está en enemistad con Dios, en el que los que son incrédulos generalmente le tienen miedo a la muerte, no quieren morir, hace de todo para no morir. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabe de que no está bien delante de Dios y que vaya a rendir cuentas delante de ese Dios a quien negó, a quien
quizás a quien quizás habló mal, a ese Dios que negó que existía, ¿verdad? Entonces el creyente que es salvo no tiene miedo a la muerte, tiene entonces regocijo porque sabe que va a encontrarse con su Salvador. Y es objetiva porque la guerra que nosotros tenemos, o sea, que el incrédulo, la humanidad caída en el pecado tiene para con Dios es algo real. Es una guerra espiritual, ¿verdad? Una enemistad con Dios que es real. Por eso es subjetiva y es objetiva. El ser humano se encuentra en enemistad con Dios y es enfrascado en una guerra espiritual contra Él. Entonces la humanidad caída queda enfrascado dentro de esa guerra espiritual. Si le preguntamos entonces a las personas no salvas, que no se consideran a sí mismos como enemigos de Dios, si le preguntamos a cualquier persona, ¿vos crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí, yo creo en Dios. Yo me voy a la iglesia, generalmente los católicos, ¿verdad? Me suelo ir a la iglesia, los domingos, yo no mato, no bebo, no fumo, moralmente correcto, ¿verdad? Tampoco es un ferviente creyente, pero tampoco es malo, está neutro, como algunos dicen, ¿verdad? Yo estoy neutro. Y le preguntamos, ¿y vas a ser salvo? ¿Crees que vas a ir al cielo si mueres esta noche? Y dudando, dice, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la gente no es consciente de la enemistad o del pecado o de la gravedad de su caso delante de Dios. Si nosotros no nos consideramos a nosotros mismos como deberíamos, no vamos a creer que necesitamos Salvador. Solamente una persona que necesita ser salvada, que está consciente, digámosle, de su relación para con Dios y sabe que necesita justificación, sabe que necesita que Jesús, ¿verdad?, cambie su vida, entonces esa persona va a ser el creyente que se acerca a Dios de todo corazón. Pero aquel que no necesita Salvador y que cree que está bien delante de Dios, jamás se va a acercar a Dios o a Jesús, ¿verdad? Jamás no va a creer. Va a decir, bueno, yo estoy bien, luego así como estoy, ¿verdad? Entonces, no solamente los incrédulos están en enemistad con Dios, ¿verdad? Romanos también decía que los judíos están en enemistad con Dios. Y vemos nosotros la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando ellos iban por el desierto ya camino a la tierra prometida, la ley se le dio a ellos en el monte Sinaí. Ellos que hicieron un becerro de oro. Y que Dios dijo entonces que ellos le pusieron a celo y a ira con otros dioses que no era el Dios de Israel. El Dios que le libró entonces de la tierra de Egipto, que era una tierra de servidumbre. Cuando entra otra generación ya a la tierra prometida, volvieron a cometer casi los mismos pecados. Volvieron a hacerse de otros dioses, a adorar otras criaturas, a poder a crear entonces otra religión y otro sistema de, digámosle, de sacrificio que no es el establecido por el Antiguo Testamento por Dios. Ellos se desviaron totalmente y agarraron religiones paganas de sus vecinos, ¿verdad? ¿Y qué dice entonces Dios? Dios dijo entonces a través de Jeremías que él iba a agarrar a otro pueblo que no era su pueblo, iba a poner entonces en el corazón de esas personas que no eran su pueblo, gente que no le buscaba, le iba a encontrar, iba a poner en el corazón de esas personas su palabra, en su mente iba a poner entonces su palabra y su amor. Entonces eso ya hablaba ya de los gentiles, ¿verdad? De lo que en el futuro iba a suceder. Entonces nosotros vemos que hasta los judíos están en enemistad con Dios. Y gracias entonces a, digámosle que al rechazo que tuvieron los judíos por Jesús como su Mesías, nosotros los gentiles podemos o somos alcanzados por esa gracia, ¿verdad? Entonces no es como ellos piensan que porque son pueblos santos ya tienen asegurado la salvación, ¿verdad?
Entonces, como último, para reflexionar, dice, la paz que un creyente tiene en el conocimiento que puede estar seguro en Cristo. Para siempre no solo fortalece su fe, sino que además fortalece su servicio. La paz que tiene ese creyente, entonces, en la salvación y en la justificación, es que sabe que está seguro en Cristo. Sabe entonces de que tiene una protección. Sabe entonces que si le suceden malas cosas es por alguna razón. Si está pasando por algún momento difícil es porque Dios está interviniendo y Él permitió. Si le pasó algo bueno, quiere decir que Dios quiso que Él pasara por ese momento bueno. Sabe entonces de que hay un mediador o un filtro para todo lo que le va a suceder. Entonces el diablo no puede hacer cosas por hacer a un creyente, ¿verdad? Tiene que pasar por la supervisión y tiene que pasar entonces por la aprobación de Dios, como Job. Entonces el diablo le pidió permiso a Dios, a Dios para tocarle a su siervo. Y eso sucede con cada uno de nosotros. Así que el creyente que sabe que está en paz con Dios, está seguro en Cristo también. Porque sabe que Cristo es el que permite, el que hace y el que deshace en su vida todo lo que sucede, ya sea buenas o malas. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por quien también tenemos entrada por la fe, dice. Es una continuación del versículo 1. Estábamos hablando entonces que por medio de Jesús teníamos esa paz para con Dios y somos justificados. Entonces estamos hablando de Jesús. Jesús, entonces, por medio de Jesús, nosotros también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, para los judíos, bueno, un judío lee la parte de Romanos y le va a ser difícil entender esta parte, porque ellos tenían la idea entonces de que el acceso directo a Dios era algo impensable, ¿verdad? Porque nada más con ver el rostro de Dios ellos podían morir. Y hay muchas frases, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que dice, ciertamente moriré porque he visto a Dios a cara, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese concepto de que hasta su nombre no tenían que pronunciar ellos, porque Dios era muy alto, muy sublime, muy santo, y ellos, si es que veían a Dios cara a cara, ellos iban a morir, ¿verdad? Entonces, recién en el Nuevo Testamento, nosotros los hijos de Dios podemos referirnos y acercarnos al Padre en confianza y llamarle Padre, Papito Dios, Abba Padre, porque para ellos el nombre de Dios era algo sagrado, ellos no querían ni pronunciar, pero nosotros sí ya podemos acercarnos en esa intimidad con Dios. Y eso era algo impensable antes, ¿verdad? Cuando Dios dio su ley a Israel en el monte Sinaí, Él dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Pero después que el pueblo se purificó de acuerdo a las instrucciones del Señor, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Imagínense cómo era en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían que pasar un límite puesta por Dios porque ellos iban a morir si pasaban ese límite. Vemos también que cuando el pueblo de Israel falló no haciendo lo que deberían de hacer, Dios envió también un castigo repentino sobre ellos, ¿verdad? Nadab y Abiú que metieron entonces fuego extraño, ¿qué pasó con ellos? Era un lugar santísimo, ¿verdad? Un lugar sagrado. Y ellos cayeron ahí fulminados, delante de la presencia de Dios. Entonces ese era el concepto que ellos tenían, ese era el Dios que ellos conocían. Por eso cuando nosotros leemos por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, para nosotros quizás es algo normal, porque ya crecimos dentro de esta gracia. Pero para el pueblo judío, que tenía este concepto de un Dios que es fuego consumidor, que es amor, pero que es fuego consumidor, y que puede fulminar a cualquiera que cometa pecado en su presencia, ¿verdad?
Es algo impensable, ¿verdad? Cuando nosotros leemos las instrucciones del Antiguo Testamento de cómo fue construido el tabernáculo, nosotros nos damos cuenta que tienen dimensiones y grupos de personas en el cual pueden entrar. Por ejemplo, en el patio, los gentiles no tenían que entrar dentro del templo. Vemos nosotros todas las instrucciones. No quiero que entre dentro del templo gente que esté cojo, magullado, que esté con alguna herida. Nosotros vemos qué tipo de personas. Tenía que ser perfecto. Las personas que iban a entrar en el templo, a adorar a Dios. Vemos que las mujeres tienen un lugar especial. Vemos que los servidores del templo tenían un lugar en específico y solamente una persona podía entrar en la presencia de Dios. A poder entonces ofrecer sacrificios por el pecado de su pueblo, una vez al año. Y en un solo momento, un corto breve de tiempo, con una ropa especial donde se cose campanillas para que al moverse se pueda saber que está vivo. Porque si no suena más esa campanilla, quiere decir que ya murió adentro. Porque estaba entonces impuro, no estaba correctamente puesta su corazón para ese momento, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la presencia de Dios entrar nada más en el Antiguo Testamento era algo demasiado sagrado. Era algo inaccesible para los judíos. Pero ¿qué pasó entonces? Nosotros en Mateo 27:51 encontramos entonces el resultado de la obra de Cristo para con todo esto que le estoy explicando, ¿no? Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. He aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir eso? De que todo ese sistema de sacrificios, de que no podía entrar nadie en el lugar santísimo, la presencia de Dios había sido roto. ¿Por qué? Por causa de Jesús y su obra en la cruz. Podríamos acceder delante de Dios y presentarnos delante de Dios confiadamente. Esto entonces ilustra gráficamente que cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y su muerte quitó para siempre de medio la barrera a la presencia santa de Dios que estaba representada por el velo. Dice entonces en un comentario sobre esta verdad asombrosa el escritor de Hebreos, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Entonces aquel cuyo pecado, muchos pecados, ha sido perdonados, que el que se le perdona mucho, ama mucho, decía Jesús, ¿verdad? Entonces si nosotros somos realmente salvos y entendemos esta verdad de que ahora podemos acceder al Padre, podemos entrar en su presencia, como decía acá, entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes. Entonces nuestro corazón va a hacer eso, purifiquémonos y aprovechemos al máximo, hagamos todo lo que esté de nuestro alcance para presentarnos delante de Dios aprobado. Pero en esta lucha por santidad no estamos solos, ¿verdad? Dios envió a su Espíritu Santo para que nos ayude en este camino. Dice: con base en nuestra fe, Jesucristo trae a los creyentes a esta gracia, a la cual estamos firmes. Estamos firmes alude aquí a un concepto de permanencia, de algo que se mantiene erguido e inamovible, ¿verdad? Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente la que tiene el poder para salvar y mantener firme en la salvación. Entonces, aunque la fe del creyente entonces es algo necesario, la gracia de Dios es entonces el que mantiene firme todo. Nuestra obra de salvación, nuestra obra de santificación, de glorificación, entonces es algo que Dios con su gracia sostiene.
Los creyentes caerán muchas veces en pecado, pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Podemos buscar en Romanos 5:20. Vamos a adelantarnos un poquito, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice. Cuando se le mostró entonces a los pecadores qué era lo malo delante de Dios y se le mostró cuál es la vara de lo que Dios requería de santidad, también se otorgó una solución a ese pecado. Se le mostró a la humanidad su pecado, pero también se le dio una salvación. O cómo podía lidiar con ese pecado, una solución, ¿verdad? Porque no solamente nos deja a nosotros todos preocupados porque estamos en condenación delante de Dios o porque no nos podemos acercar, sino que nos muestra todo eso, pero a la vez nos da una solución, ¿verdad? Podemos buscar 2 Timoteo 1:12 también que nos dice acerca de eso. Segunda Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, si nosotros conocemos quién es el Dios a quien servimos, también podemos estar en paz, que Él va a sostener todo eso. Los versículos siguientes entonces, ya vimos el 1, el 2, entonces el 3, el 4, el 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos ahí de por qué tenemos que estar gozosos, por qué tenemos que estar en paz. Primero era entonces porque somos justificados delante de Dios y tenemos paz para con Dios. El segundo, vimos nosotros que tenemos entrada por medio de esa fe. Entonces tenemos entrada a la gracia de Dios, ¿verdad? Y vemos acá que no solamente esto, continuando entonces los otros dos puntos, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? Puesto que se trata de la obra de Dios en todos y cada uno de sus aspectos, es imposible que la salvación se pierda. La culminación de esta maravillosa obra divina es la glorificación definitiva de cada creyente en Jesucristo. Podemos buscar Romanos 8, 29, 30. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación entonces es algo que se va a dar en el futuro, cuando Jesús venga entonces por su pueblo. Como el apóstol ya ha establecido, la salvación está anclada en el pasado porque Cristo ha hecho paz con Dios a favor de todos los que confían en Él. Vemos entonces que esa salvación está anclada en el pasado. En el 5:1 nos decía, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, justificados en el pasado, fuimos justificados. Y que nos habla entonces en este siguiente versículo, nos dice, y no solo esto, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Vemos ahí la continuación. Todo ese proceso que, digámosle que sería un presente continuo, es algo que sucede, va a seguir sucediendo, ¿verdad? Y en el futuro está entonces también anclada nuestra salvación, nuestra seguridad o paz en Dios. En el futuro entonces encontramos lo que es la glorificación. Nosotros sabemos que fuimos rescatados
de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos en nuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata. Pedro nos recuerda, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean Dios. Entonces ahí nos describen en todos estos versículos todo lo que pasa. Fuimos rescatados en nuestra vana manera de vivir, como decía también Romanos, tiene una relación porque nos llama, nos predestina para salvación. Vemos acá entonces, predestinó, a los que predestinó a esto llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó hasta también glorificó. Es un proceso de maduración del creyente. Sí o sí tiene que pasar por estas etapas. Tiene correlación entonces con lo que leí esta parte. Fuimos rescatados en nuestra vana manera de vivir. Dios provee una solución para esa vana manera de vivir, ¿verdad? Que es a través del sacrificio de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Podemos ser justificados, incluidos dentro de la familia de Dios. Nosotros luego somos trabajados por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a cada día a ser mejores. ¿Para qué? Para que al final nosotros estemos delante de Dios, pero glorificados, que participemos en su gloria. Y es lo mismo que nosotros encontramos acá en Romanos, pero con otras palabras, ¿verdad? Diciendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces vemos el proceso de maduración del creyente allí. Efesios 1, 13 al 14, encontramos también una verdad. Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es lo mismo otra vez, pero en otras palabras. Explica otra vez el proceso que tiene que pasar el creyente desde ser predestinado y llamado por Dios hasta esa glorificación final. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuchamos, creímos en esa palabra, y nosotros fuimos sellados en consecuencia a esa creencia nuestra en Jesús, en el Espíritu Santo de la promesa, decía, ¿verdad? Y utiliza ahí que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, entonces, se refiere a una prenda en dinero depositado por el comprador que se pedía por la compra que se efectuaba. Cuando se iba a hacer una transacción por algo grande y de valor, ¿verdad? Entonces se daba una prenda o una muestra de dinero de que la persona sí va a comprar y va a realizar esa compra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es como la prenda divina de toda nuestra bendición futura. El Espíritu Santo entonces es una prenda divina para nosotros de que Jesús sí va a venir por su pueblo y sí va a glorificar y va a terminar ese proceso de salvación en nosotros. Nos da entonces una garantía de que sí va a venir. Y nos sella entonces con eso, demostrando propiedad. Nosotros estamos en proceso entonces de encontrarnos con Cristo y somos preparados para ese momento por medio del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, en griego, la palabra arra significa anillo de compromiso. También cuando alguien se va a casar, generalmente le da un anillo de compromiso. El novio le promete a la novia de que sí va a cumplir ese compromiso, que sí que sí quiere compartir su vida con esa persona
Entonces le da ese anillo de compromiso, demostrándole que sí va a efectuar. Entonces el Espíritu Santo vendría a ser como un anillo de compromiso en nuestras vidas, de que sí vamos a irnos con Cristo y sí vamos a ser justificados y glorificados en Él. En 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos ahí entonces, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Nosotros podemos entonces todos los días ser transformados por el Espíritu Santo en forma gradual, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Ahora vemos desde un espejo como en un espejo, ¿verdad? No es algo real, pero es una imagen entonces borrosa, digámosle, una imagen provisoria de lo que nosotros vamos a ver allá en la eternidad, ¿verdad? Que va a ser más, en una mejor definición, digámosle, que va a ser en vivo, en Full HD, o como uno quiera entonces llamarlo. Debido a que nuestro entendimiento humano es tan imperfecto, resulta imposible para nosotros entender la maravilla y la magnitud de la gloria de Dios, dice. Cuando nosotros estudiamos acerca de que Dios era soberano y que era infinito, nosotros entendimos que nuestra mente infinita no podía contener lo infinito de Dios. Nuestra mente y nuestra capacidad es tan limitado como para entender todo lo que Dios es, ¿verdad? Todo lo que Dios es soberano, todo lo que Dios es en amor, todo lo que Dios es en gloria. No podemos nosotros entender porque nuestra mente es muy pequeña y no puede contener toda esa información, ¿verdad? No obstante, entonces nosotros contamos con la seguridad que nos da el Señor mismo, en el sentido que un día no solamente habremos de contemplar su gloria divina, sino que seremos partícipes de ella. Nosotros vamos a participar también de esa gloria. Entonces, para ilustrar mejor nuestra mente finita, ¿verdad? Nosotros podemos conectar un foco, ¿verdad? Por algún portafoco. Toda la energía que le llega a ese foco va a alumbrar solo lo que da su capacidad, ¿verdad? Puede ser 9 watts, puede ser 12 o 18, dependiendo de la capacidad del foco, ¿verdad? Pero tiene a su disposición toda la energía del mundo, ¿verdad? Pero solamente puede alumbrar lo que da su capacidad. Entonces, eso es lo que es el cristiano, ¿verdad? Puede alumbrar y demostrar la gloria de Dios en su vida aquí en la tierra, todo lo que permita también que el Espíritu Santo obre en su vida, ¿verdad? Porque no podemos ser focos sucios también, que no alumbran bien porque tiene suciedad en su vida, porque tiene escombros, tiene cosas que tienen que pulir, ¿verdad? Entonces, ahora para terminar vamos a ir analizando. Entonces el último paso sería, nos dice, ¿verdad? La tribulación. Tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Encontramos a muchos cristianos que cuando están en problemas se quejan, ¿verdad? O encontramos famosos las frases de Instagram que dice, Dios busca otro guerrero, ¿verdad? Porque estoy harto de las cosas que no me matan, pero que me fortalece, ¿verdad? Famoso dice, Dios busca a sus mejores guerreros, no sé qué, ¿verdad? Y nosotros pensando eso, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo inmaduros que podemos hacer mentalmente al pensar de esa forma, ¿verdad? Porque si nosotros entendiéramos lo que esa tribulación va a producir en nuestras vidas, agradeceríamos por esas tribulaciones. Un pastor decía, ¿verdad? De que una enfermedad, una pérdida, un duelo puede producir más madurez y entendimiento de Dios de lo que nosotros aprendimos en 5 o 6 años en nuestras vidas como cristianos. Nosotros habremos tenido una vida tranquila en 5 o 6 años, en el mismo lugar, pero una enfermedad o una tribulación nos puede ayudar a avanzar muchísimo más en nuestro conocimiento y en nuestra madurez de lo que nosotros hubiéramos avanzado solos en quietud, ¿verdad? Entonces las tribulaciones no están ahí solo para hacernos sufrir. Dios no es alguien masoquista, ¿verdad?
O Dios no es alguien malo que se deleita en el sufrimiento de sus hijos, ¿verdad? Pero que sí utiliza esas tribulaciones para que sus hijos puedan producir el carácter adecuado, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en los evangelios que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido en el mundo? También decía entonces, si a Él le rechazaron, a Él le persiguieron, a Él le insultaron, ¿verdad? Que siendo el Maestro, ¿cuánto más nos espera a nosotros que estamos queriendo seguir su mismo camino? Tenemos que esperar las mismas cosas. Esperar entonces oposición, esperar que la gente no nos acepte, que nos insulte, nos persiga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Los pasos de Jesús sobre la tierra no fueron que todo el mundo estuvo a su favor. Había mucha gente que decía, es difícil de asimilar todo lo que dices, ¿verdad? Y se apartan nada más. O yo no voy a hacer esto. Le escucha, pero no hace, ¿verdad? Nosotros esperamos entonces las mismas cosas y las mismas tribulaciones. Entonces eso sería una muestra de que estamos yendo por buen camino. No es tampoco consecuencia a un pecado o a una mala decisión, sino sería el padecer cosas por el nombre de Cristo. Como decía Mateo también, 5, 10, 12, que hablaba sobre las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas es más largo que los otros. Podemos leer. Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Persecución o tribulación por causa de la justicia. Tiene que ser por causa de Cristo, no por causa de nuestros pecados o malas decisiones, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué nos pide en ese momento? Entonces, si estamos en un momento así, no es quejarnos. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Porque no solamente nosotros tenemos que glorificarnos o sea, gozarnos o alegrarnos porque estamos así, porque vamos a recibir un galardón en el cielo, sino porque por todo lo que va a producir en cuanto a carácter y madurez esa tribulación. Lo primero que produce entonces nosotros vemos ahí que es paciencia, ¿verdad? Muchos no tienen paciencia, pero dice, ¿verdad? Que las tribulaciones o el estar en un, digámosle que en un momento de tensión, de carga, de dolor, de tristeza, ansiedad constante, ¿verdad? Cuando nos dejamos de quejar y entendemos que Jesús es entonces el que nos da esa seguridad de que Él no va a permitir que más de lo que nosotros podemos soportar nos sobrevenga, podemos resistir. Eso es la paciencia, concepto de resistencia y la capacidad de continuar trabajando a pesar y en medio de la fuerte oposición y grandes obstáculos. Paciencia entonces es soportar. Estamos en esa presión, en ese dolor, en esa, digámosle que en esa tribulación enfrascado produce en nosotros y nos ayuda a poder desarrollar la paciencia, a seguir resistiendo y trabajando a pesar de y en medio de eso. Por eso Jesús decía que nos daba paz en medio de la tormenta. No dice que que nos va a sacar de la tormenta y nos va a poner en un lugar más tranquilo. No es así. Nos va a dejar en esa tormenta hasta que nosotros podamos desarrollar esa paz, ¿verdad? Entonces la tribulación produce en nosotros paciencia. Y esa paciencia entonces prueba, dice. Prueba entonces es acá comparado, entonces cuando se afina la plata, ¿verdad? Digámosle que se mete dentro de fuego
para que pueda desprenderse, digamos, del metal, ya sea de plata o oro, se pueda desprender todo lo que no es y todo lo que es basura, ¿verdad? Entonces se quede solamente el oro junto y la plata junto, el metal junto, ¿verdad? Y pueda salir todo lo que no es del parte del metal, ¿verdad? Digámosle que es para purificar. Entonces eso es lo que produce la tribulación. Nos ayuda a ser pacientes porque sabemos que Dios trabaja en nosotros, en nuestro carácter y es por algo. Y eso nos ayuda a resistir. Y eso hace, entonces al resistir, eso hace que todo nuestro mal carácter, mal hábito, alguna cosa que debía de ser cambiado, enderezado en nuestras vidas, se endereza. Para todo lo que nosotros necesitábamos madurar, entender acerca de Dios, entonces entendemos y maduramos en ese proceso. Por eso cuando nosotros analizamos nuestras propias vidas y si comparamos nuestras vidas antes de las tribulaciones y después de la tribulación, nos damos cuenta de que el carácter sufrió un cambio, nuestro pensamiento sufrió un cambio, toda nuestra vida sufre un cambio, cambia en nosotros, ¿verdad? Ya no somos el mismo, maduramos, crecemos y después nos preguntamos por qué fuimos así o por qué pataleamos tanto o por qué lloramos tanto si era eso nomás, ¿verdad? Y por último entonces, esperanza piadosa, dice. Vemos que después de la prueba dice esa esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza entonces de una glorificación futura. Después de las tribulaciones, después de esa prueba que nos cambia, nosotros podemos entender un poco más a Dios. Dios es más grande en nuestras vidas, porque de acuerdo a nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de Dios, también Dios es real en nuestras vidas. Si nosotros creemos que Dios es Dios pequeño, Él va a ser un Dios pequeño en nosotros, pero Él sigue siendo grande. Dios sigue siendo soberano, pero a la medida de nuestro conocimiento, Él va a trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, después de todo ese proceso, vemos que estamos más firmes en esa esperanza, porque sabemos que nuestra salvación es segura. El amor de Dios ha sido depositado en nuestras vidas, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de no haber merecido nada. Y ahora estamos alegres, estamos gozosos y glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que le vamos a ver al cara a cara, ¿verdad? Entonces, esta es uno de los procesos de salvación que debería producir en nosotros un gozo y una alegría constante, ¿verdad? Saber que fuimos justificados por Dios a través de Cristo, a través de su obra. Que esa justificación y el meternos entre la familia de Dios, quizás no vamos a pasar por momentos, no va a ser todo color de rosa, nubes rosas y arcoíris, no va a ser así, ¿verdad? Vamos a tener que llorar, vamos a pasar por tribulaciones, por dolores, pero a medida que crecemos nos damos cuenta de que eso nos ayuda a cambiar y nos ayuda a presentarnos delante de Dios sin mancha y sin pecado. A medida que nosotros vamos avanzando y madurando, también Dios es real en nuestras vidas. Entonces, esta es la primera parte de esta hermosa verdad de que todo cristiano debería de tener presente en su vida, ¿verdad? La justificación. Una primera parte, ¿verdad? Entonces, la otra semana vamos a estar estudiando más acerca de esto, profundizando un poco más. Y también vamos a ir tocando a medida que vamos estudiando Romanos, porque esto no está separado de las otras cosas. Siempre vamos a tener que volver a este para poder explicar mejor, ¿verdad? Los demás. Así que hasta aquí entonces llegamos en el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.